El sentido de la vida. Conferencia de Francisco Nieto. Los que en esta vida estamos intentando encontrar algo o parte de la verdad por medio del ocultismo y los que analizamos a la sociedad en nuestras meditaciones, nos damos cuenta de que la mente se ha ido separando cada vez más del corazón. El corazón de algunos siente que debe existir algo muy grande y superior, pero la mayoría de las personas deja que su mente ande observando los efectos físicos de ese algo invisible y que no se preocupe por satisfacer a su corazón. El alma, fruto de la evolución, ha estado siempre muy limitada por la ciencia y por los placeres, encontrando solo algo de satisfacción en la religión más elevada para los occidentales, o sea, el cristianismo. Pero de un tiempo acá, el ocultismo y los nuevos conocimientos que el ser humano encuentra en esta época preacuariana le llevarán a interesarse por lo interno y a trabajar de una forma conjunta con la mente y con el corazón. La mente tardará mucho en encontrar lo que hay de verdad en la naturaleza y por eso necesita la intuición del corazón. Ambos pueden trabajar en sintonía en esa búsqueda de la verdad que, en el fondo, a todos hace que nos preguntemos que de dónde venimos, por qué existimos y a dónde vamos después de la muerte. Precisamente la insatisfacción a esas preguntas a lo largo de mucho tiempo es lo que ha hecho que la mente se separe del corazón y por eso la mayoría de la humanidad cree que nunca encontrará las respuestas porque no tienen medios para ello. Sin embargo, está totalmente confundido y lo único que tiene que hacer es dirigir su mente hacia lo interior para conocerse a sí mismo. Todo ser humano está capacitado para encontrarse a sí mismo, para conocer la verdad y para encontrar a Dios. El único impedimento es el tiempo, o mejor dicho, el hecho de que llegue un determinado renacimiento en que se sienta la necesidad ineludible de comenzar a buscar el conocimiento oculto que es parte de la verdad. Este hecho, que bien podríamos llamar despertar, es el indicador de que en esa vida debe comenzar a trabajar con la mente y con el corazón para encontrar y satisfacer al alma. Este hecho les está ocurriendo actualmente a muchas personas. Ellas intuyen que pueden desarrollar la facultad de encontrar respuestas, pero la falta de un paciente esfuerzo y de un sacrificio persistente hacen que abandonen y que se olviden de esas cuestiones internas. Entonces, esas personas se vuelven como esos otros que no saben nada sobre estas preguntas eternas, pero que creen saberlo todo. Por eso, cada vez que surge una oportunidad, emiten sus teorías y sus opiniones materialistas y científicas que no dejan de ser el resultado de lo que se observa en este mundo físico. Es más, porfían y quieren instaurarlas como la verdad, sin darse cuenta de que no sólo se desvían ellos de la verdad auténtica, sino que también desvían a otros buscadores. Piensan que si ellos no han encontrado el camino que lleva a la verdad, no lo puede encontrar nadie, y no se dan cuenta de que, por mucho que lo nieguen, el camino y la verdad siguen estando ahí para quien se deja llevar por el corazón. Los que están preparados en esta vida, porque su evolución y su desarrollo espiritual se lo permiten, sabrán escuchar a su corazón y comenzarán a utilizar el discernimiento y la meditación para encontrar respuestas. Es cierto que la obtención del conocimiento oculto y el despertar de ciertas facultades no es fácil de desarrollar o de conseguir. Eso no se consigue por arte de magia, ni por casualidad, y mucho menos por dinero.
Sin embargo, los medios para adquirir ese conocimiento directo los tenemos todos latentes porque son parte del espíritu. A su vez, este es parte de Dios. Como he dicho, cuando en determinada vida se siente la necesidad de averiguar todo lo que se pueda sobre la vida y el ser, hay que aprovechar la oportunidad y comenzar a buscar como si en ello fuera nuestra vida. Habrá muchas tentaciones y pruebas que intentarán alejarnos de esa búsqueda, pero la regla es persistir, porque solo es vencido quien no persiste. Pero junto a esa regla hay otra que nunca hay que olvidar, y esta es olvidarse de uno mismo para trabajar por los demás. Sin esta regla, el buscador se puede desviar fácilmente del sendero y dedicarse a buscar poderes, o hacia el mundo de lo fenomérico, o a creerse más que otros, o a hacerse un radical totalmente falto de comprensión y tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que somos o ya llevamos un tiempo en esta vida trabajando, investigando como buscadores de respuestas a misterios ocultos de la naturaleza, debemos saber que lo mismo que la verdad es tan inmensa como eterna, nosotros debemos ser eternos buscadores de la misma. Los poderes o facultades que pueden demostrar a los incrédulos que las eternas preguntas tienen respuesta no se desarrollan en una sola vida. Por eso el aspirante a conocer la verdad nunca debe desesperarse y sí comenzar a estudiar lo que otros han escrito, porque ellos lo han vivido, lo han investigado clarividentemente y desde el punto de vista de la conciencia, y lo han experimentado como nosotros experimentamos aquí en el mundo físico. Podemos valernos de infinidad de libros al respecto, y aunque nos equivoquemos con alguno, si persistimos en la búsqueda, encontraremos lo que necesitamos. De alguna forma llegarán a nuestras manos libros, grabaciones, conferencias, etcétera. Lo mismo que si queremos visitar París, nos servimos de Google y de sus mapas para aprender dónde está lo que queremos ver y cómo podemos llegar allí. Así también el conocimiento escrito por verdaderos ocultistas nos harán comprender lo que somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí o qué ocurre tras la muerte. Todavía no estaremos capacitados para investigar clarividentemente todas esas cosas, pero ese conocimiento nos hará vivirlo con la imaginación, a la vez que la intuición nos va confirmando que es verdad. Una persona que sea sorda de nacimiento puede decir que el sonido no existe. Y lo mismo ocurre con los invidentes, que por mucho que le digan que la luz y el color existen, ellos siempre podrán decir que no es cierto, porque no lo ven. Aún en nuestro tiempo yo he oído decir a alguna persona que no cree que el hombre haya pisado la luna, porque no hay pruebas suficientes. Él no las ha visto, no las ha comprobado. En cierto modo tiene razón, pero el hecho de que ellos no puedan oír, ver o ser testigos presenciales no significa que la tengan definitivamente. Algo similar ocurre con el ocultismo, o más concretamente con lo que han contado y dejado escrito algunos, por supuesto pocos, ocultistas clarividentes o con ciertas facultades superiores que la mayoría de la humanidad no tiene, cuando han escrito los mundos superiores, invisibles y sus habitantes, etc. Yo de hecho he conocido, cuando daba conferencias en diferentes sitios, siempre había alguno que el que no era clarividente era sanador, el que no salía de su cuerpo conscientemente, y luego cuando le oía lo que decía, pues por supuesto sabía que no era cierto. La humanidad está evolucionando. De hecho, hubo un tiempo en el cual éramos similares a los animales en el sentido de que no razonábamos. No teníamos la voluntad actual ni nos reconocíamos a nosotros mismos como seres humanos. Luego entonces
si hemos desarrollado una mente y una voluntad y nos hemos hecho humanos inteligentes, morales y hasta cierto grado espirituales, ¿por qué no puede haber humanos a la cabeza de la evolución que hayan podido desarrollar un sentido superior a los que tenemos que les permita ver esos mundos invisibles y a sus habitantes y otras muchas cosas más? La lógica y la razón, por supuesto, que responde que sí. Lo que ocurre es que estamos tan acostumbrados a este mundo físico desde que nacemos que creemos que no existe nada más allá de lo que perciben nuestros sentidos. Si hay cierta cantidad de años se decía que solo existía la materia sólida, líquida y la gaseosa. Hoy, sin embargo, se afirma, después de descomponer las subpartículas que componen el átomo, se afirma que en realidad la materia es energía. Y si se piensa científicamente que existe otra clase de materia, entre comillas, ¿por qué no puede haber otros mundos formados de esa misma clase de materia tan desconocida e invisible para el hombre? Vamos, para nuestros sentidos. Sabemos que una emoción o un sentimiento puede afectar al cuerpo físico de diferentes formas. Por ejemplo, sin ir más lejos, el miedo. Sabemos que las imágenes que llegan al cerebro afectan y se relacionan con los deseos y los sentimientos. Por ejemplo, ver cómo matan a una persona. Sabemos que los deseos afectan también al cuerpo físico. Deseos tan, por ejemplo, impuros como es en el hombre tras desear a una mujer respecto al sexo. Su efecto sobre el órgano sexual es notable, y más aún si se es joven. Y sabemos que los pensamientos también afectan al cuerpo físico. Bueno, al cuerpo físico, a los deseos, a las emociones y a los sentimientos, como ocurre cuando pensamos e imaginamos estar en una meditación en parajes maravillosos, con gente maravillosa y teniendo una vida armónica y espiritual. Todos esos aspectos internos afectan al cuerpo físico, aunque no los veamos. Algo invisible que podríamos considerar causa hace que una composición atómica se convierta en agua y que ésta pueda hacerse sólida, y también podemos comprobar que un bloque de hielo, que es sólido, materia sólida, se convierta en un estado líquido, gaseoso o que incluso desaparezca de nuestros ojos. Como estamos acostumbrados a ello y sabemos que es por el cambio de temperatura, no le damos importancia, como tampoco se la damos al hecho de que utilicemos la electricidad para alumbrarnos, y sin embargo no sabemos cuál es la causa primera de todo eso. Es decir, ni sabemos cuál es el origen de la electricidad, ni tampoco qué fuerzas hacen que el agua se convierta en hielo, o al menos no las vemos. Las causas que originan o que pueden originar lo que ocurre aquí en el mundo físico según la participación del ser humano están en esos mundos invisibles, como el origen de un invento está en el pensamiento de su inventor, el que comienza por imaginarlo con su mente. Desde hace ya muchos años se sabe que si ponemos un puñado de partículas de arena diminutas sobre un cristal y que si pasamos un arco de violín por el borde, el sonido resultante forma unas bellas figuras con la arena. Es decir, el sonido construye formas. También en los últimos tiempos se ha demostrado que el agua se mantiene pura o se descompone antes, dependiendo de si se hacen meditaciones y oraciones junto a ella o no. Creo que fue Masaru Emoto y otros después de él quien lo demostró. ¿No demuestra esto que el origen de lo que ocurre con la materia, o sea, de los efectos físicos, está en esos mundos invisibles?
¿Y no demostrará esto también que esos mundos de las causas son más reales que el nuestro, que es simplemente el mundo de los efectos fenoménicos? Cuando Edison hacía sus pruebas con diferentes bombillas, él lo tenía muy claro en su mente. Y si algo fallaba, lo volvía a analizar y a investigar con su mente, con sus pensamientos, para después ponerlo a prueba, hasta que por fin todo salió como él quería. Si nadie más hubiera investigado y llevado a cabo ese invento, al morir se hubiera llevado su secreto, o sea, la idea original que él creó como invento, se lo hubiera llevado a la tumba, porque las ideas originales son mucho más reales que lo creado físicamente y perduran para siempre en la mente de su creador. Si el proyecto de una nueva máquina o invento apareciera por arte de magia en el despacho de un empresario y éste la llevara a cabo con éxito, un materialista podría afirmar que ese invento o máquina es verdaderamente real. Sin embargo, lo real está en la mente que lo imaginó, planificó y puso en marcha en su cerebro. Y si, como he dicho, la mente y sus pensamientos están por encima de los deseos y de los sentimientos porque les influyen y les dominan, quiere decirse que el pensamiento está por encima de todo excepto de la conciencia y de la voluntad, porque gracias a la voluntad podemos utilizar la mente según queramos, claro. Todo lo que construye físicamente puede destruirse en un momento dado, pero siempre estará como idea original y como pensamiento forma en el cerebro y en la mente de quien lo ideó. Por tanto, repito, ¿no es mucho más real el mundo de la mente y del pensamiento que el físico? Para los sentidos quizás no, pero para el alma, para el verdadero yo, por supuesto que sí. Si de verdad queremos adelantar un poco más en esta vida gracias a las enseñanzas ocultas, además de leer y buscar lo verdadero, debemos discernir sobre el mundo físico y sobre esas causas que no vemos. Desde que alcanzamos el uso de razón, la admitimos y nos identificamos con el hecho de que existen 4 reinos de la naturaleza y que nosotros somos el más adelantado de los 4. Los 4 reinos los diferenciamos porque el mineral, al contrario que los demás, no nace, ni crece, ni muere, porque el vegetal sí lo hace, porque el animal tiene, además, un instinto, tiene deseos y emociones, y también porque el ser humano piensa, habla y tiene voluntad principalmente. Pero todos tenemos una cosa en común, y esa cosa se llama cuerpo físico. Casi todo el mundo cree que el mundo físico se compone de materia sólida, líquida y gaseosa, y con razón debería pensar que todos nuestros cuerpos y los de los reinos deben estar formados por esa materia. Así es, pero ¿qué magia, entre comillas, hace que se unan y se cambien los átomos de la tabla periódica para crear un hilo de seda, el agua o la roca más dura? En la naturaleza no existe magia, tal y como normalmente se entiende, sino que existen mundos y fuerzas invisibles que producen las causas. Y esas fuerzas son jerarquías superiores a la humana, son seres mucho más evolucionados que el hombre. La materia que conocemos aquí se va sutilizando y enrareciendo tanto que ni los más reconocidos ocultistas clarividentes han encontrado el límite. Se va haciendo cada vez más sutil hasta llegar al origen, y el origen no es otro que la propia vida y conciencia de Dios, que es quien planeó este esquema desde su propio mundo hasta el mundo físico. Por tanto, no entraré en eso ahora. Sin embargo,
sí debemos de profundizar en esa magia, repito, entre comillas, que acabo de nombrar. Quien de verdad se sienta atraído por encontrar el verdadero sentido de la vida, sabiendo que para nuestros sentidos toda la materia que forma los cuerpos de los reinos tiene su origen en las sustancias químicas que llamamos físicas o sólidas, y que es materia inerte y estática. ¿Qué es lo que hace que esa materia se transforme y se multiplique en tantas variedades de cuerpos y de formas? Está claro que tiene que ser la vida existente en todo el cosmos y que también hace que un sistema solar o una galaxia nazcan, se desarrollen y mueran en ciclos similares a los nuestros. Pero la vida de un insecto no puede ser la misma que la que vivifica el universo, porque la del universo es inteligente en un grado muy superior incluso que la del hombre, que es superior a la del insecto. Luego entonces debemos guiarnos por la filosofía oculta cuando dice que hay una sola vida y un solo espíritu universal que se manifiesta en muy diferentes y muy variadas formas. Así que familiaricémonos con la filosofía oculta para entender un poco mejor el sentido de la vida. Hay una vida o espíritu universal, llamémosle como queramos, que se manifiesta en diferentes mundos, los cuales tienen varias divisiones de acuerdo a los diferentes grados de densidad de su materia y de la conciencia que existe en cada mundo. De acuerdo con esto, en el mundo de las ideas y de los pensamientos habrá vidas con formas de materia mental, creadores de arquetipos o moldes que el hombre descubre. En realidad descubre, porque el hombre no inventa nada, sino que lo descubre. Su mente descubre en el mundo mental, en el mundo del pensamiento. Y entonces lo lleva a la creación física como una invención, o sea, como la de nuestros pensamientos que algunos clarividentes ven. Un verdadero clarividente ve cuando creamos un pensamiento qué clase de pensamiento es por su forma, color, vibración, etc. Similarmente, en el mundo de los deseos y de las emociones que se unen al pensamiento, debe haber grados sutiles de materia, o sea, de deseos y emociones elevadas, y grados de menor vibración relacionados con lo más grosero. Gracias a esto, el animal, por ejemplo, tiene la vida que le hace nacer, crecer, desarrollarse y morir, pero en un mundo muy relacionado con los deseos y con los sentimientos o emociones. Sin embargo, nosotros pensamos y con cada pensamiento suele ir unido un deseo, un sentimiento o una emoción. Y eso es lo que nos diferencia de los otros reinos. ¿Y todo esto por qué? Pues porque ese espíritu universal, Dios, separa parte de su vida en pequeñas unidades para que evolucionen, pequeños espíritus, que son los que en realidad terminan manifestándose en un cuerpo físico, pequeñas vidas. Y como, aun siendo pequeñas vidas, son parte de él y descienden hasta el mundo físico abandonando su propio mundo, resulta que tienen todas sus potencialidades latentes para que a través de la evolución las transformen en poderes dinámicos. Así es que son esas vidas las que, utilizando los arquetipos de materia mental que crean los seres que allí habitan, eso que hemos dicho fuerzas, y que, aunque muy por encima de nosotros, también están evolucionando, descienden para manifestarse las diferentes formas y cuerpos de los reinos. Nosotros estamos más evolucionados que los otros reinos, porque descendimos y comenzamos antes que ellos. La evolución, claro. Después lo hicieron las vidas que habitan los cuerpos de animales. A continuación lo hicieron la vida que anima el vegetal y por último fue la del mineral. Nosotros utilizamos formas y conciencias similares a los minerales en el pasado,
cuando comenzamos a descender. Luego hicimos lo mismo con cuerpos o formas que tenían cuerpo físico y vida como los vegetales. Después ocurrió algo similar respecto a la obtención de un cuerpo con las características de los animales. Cuidado, no estoy diciendo que utilizamos en el pasado formas o cuerpos animales como las que conocemos hoy. Estoy hablando de niveles de conciencia. Las formas similares que estoy hablando no eran tan densas como los animales de hoy. En definitiva, es decir, teníamos instinto, deseos y emociones, pero nuestros cuerpos no eran como los animales de ahora. Y por último, desarrollamos la mente, la voluntad y la conciencia de vigilia y de nosotros mismos como individuos. Ese fue el verdadero nacimiento del ser humano. ¿Cómo evoluciona el mineral? Pues como he dicho, cuando un cuerpo muere porque ya no le sirve al alma o vida que lo ha utilizado, su materia se desintegra y vuelve a su estado químico original, pero con la diferencia de que las experiencias del cuerpo del que ha formado parte con sus deseos, sentimientos y pensamientos han dejado huella en él y está preparado para formar parte de otro cuerpo un poquito más evolucionado. El reino mineral, en su aspecto químico, puede pasar, como vida, por muchas formas de piedras o tierras, y de ellas evolucionará gracias a los impactos que recibe y al tratamiento que le den. Pero también formará parte de otros cuerpos y de otros reinos que le ayudarán a evolucionar como nosotros lo hacemos con cada cuerpo físico que utilizamos. Así es que cada reino abandona cuerpos cuya materia servirá para crear otros que sirven a otras vidas que están evolucionando. Y así llegamos a la conclusión de que es el espíritu manifestado quien aprende a construir formas y cuerpos para, gracias a ellos, desarrollar esos poderes latentes que como hijo de Dios tiene, y transformarlos en poderes dinámicos. Y nosotros estamos a mitad de camino. En realidad hemos aprendido mucho del mundo de la materia física y hemos adquirido los cuerpos que debíamos adquirir, y ahora nos toca espiritualizar esa materia y adquirir otras conciencias superiores, como hemos hecho desde que fuimos similares al mineral hasta ahora. Es el espíritu quien crea la diversidad de cuerpos. Es Él quien las habita y las transforma. Es Él quien evoluciona gracias a las experiencias que obtiene gracias a ellos. Y es Él quien obtiene una más elevada conciencia relacionada con los mundos y con Dios. Así podemos ver, pues, que el mundo físico es nuestra escuela de aprendizaje a través de las experiencias. Y lo mismo que un inventor tiene que corregir su invento una vez creado físicamente y puesto a prueba, así nosotros estamos evolucionando gracias a nuestros actos, a los errores, a lo que vemos en los demás, etc. Si el ser humano quiere seguir evolucionando a partir de ahora, que ya se reconoce como un ser con conciencia propia, debe hacer uso de lo físico, o sea, estar en este mundo, pero vivir como conciencia, o sea, no ser de este mundo. Es decir, aplicar esta filosofía a la vida para aprovechar las oportunidades de progreso. Ese y no otro es el sentido de la vida. Cuando teníamos una conciencia similar al animal de hoy, nuestro estado o cuerpo emocional y de deseos solo contenía materia de la clase más grosera. Después, la propia evolución nos llevó a atraer materia más elevada relacionada con los deseos y sentimientos que hoy llamamos humanos. Y así seguiremos en esa línea hacia la espiritualización y hasta que nos hagamos unos perfectos servidores de nuestro prójimo. Pues, al igual que hicimos con nuestro aspecto sentimental y emocional, debemos hacer ahora
con el aspecto mental. Cuando comenzamos a desarrollar la razón, ésta se dejaba arrastrar por los más bajos deseos y sentimientos, pero luego fuimos evolucionando hasta que llegamos a la etapa actual donde hay una lucha entre el mal y el deseo de hacer el bien. Si nos esforzamos por observar y controlar a nuestra mente para que no piense por sí misma y para que lo haga cuando y como nosotros queramos, entonces acabaremos pronto con esa lucha y la podremos dirigir hacia otros ideales y sentimientos más elevados relacionados con el espíritu. Entonces comprenderemos la profundidad y el verdadero sentido de la vida. Lo mismo que sabemos que hacemos uso de la electricidad gracias a que se manifiesta por medio de algo invisible que llamamos éter, así debemos entender que nuestra vida tiene su origen en Dios, que nuestros cuerpos son el resultado de un trabajo interno durante millones de años, que lo que somos es también gracias a otras vidas o seres que están mucho más evolucionados que nosotros, que lo que somos y lo que tenemos es así como efecto a las causas que originamos en el pasado, y que lo que nos traiga el futuro será efecto de las causas que hagamos en esta vida. Ya sabemos lo que es la naturaleza desde el punto de vista físico. Ahora debemos conocernos a nosotros mismos como observadores y conocedores, sabiendo que dentro de cada uno hay otros sentidos y poderes por desarrollar. Cuando desarrollemos el sexto sentido y seamos capaces de ver esos mundos y a esos seres que tanto nos ayudan, entonces descubriremos que somos verdaderamente un espíritu y que la muerte no existe.